¿Dónde? ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuándo? Custodia compartida, ¿vale? ¿De acuerdo? La custodia compartida, los casos que nosotros conocemos, sí, es cierto que cogen la custodia compartida, pero que acaban los niños con las madres y después vete a un procedimiento judicial para decir, oiga, que esto era para quitarse los alimentos. Y claro, la obligación a quién cae, pues caen sobre las mujeres. Llámese exmujer, llámese abuela, llámese tía, llámese prima. Y esto es así. Y ellos se van de rosita y la obligación es que traemos hijos al mundo. La patria potestad, ¿dónde queda? Los jueces no ven esto, que son obligaciones inherentes a la patria potestad. ¿No lo ven? Tienen que verlo, cuando hacen el informe servicios sociales de la persona que se va a la calle por un desahucio, no indaga porque está así, no meten en protocolo a él porque ha creado esta situación, no, la meten a ella. Y posiblemente vamos a ver lo que hacemos con tus hijos. ¿Perdona? ¿Y él? ¿Lo olvidamos en todo esto? No existe como padre solamente para decirte dónde tienes que meter al niño en el colegio, me opongo a esto, me opongo a lo otro, pero las obligaciones, muchos derechos y las obligaciones, ¿dónde están? Porque todos se vuelven padres a raíz del divorcio. Casi todo, ¿eh? Gracias a Dios, ahora está viniendo una generación que es distinta, que se están involucrando más en los cuidados y demás, pero desgraciadamente estamos en el luz, ¿eh? Claro. En el luz. Y este problema pues se tiene que visualizar. Se habla nuevamente que el 12% de las mujeres alguna vez en su vida sufren violencia económica, pero es muy difícil de contabilizar, es decir, la violencia económica puede darse desde mirarte las cuentas, no darte dinero, contarte el dinero para que tú no compres algo, utilizar el dinero como arma contra ellas. Eso es lo que es la violencia económica. Y desde hace pocos años se utiliza ese término. O sea, claro, cuando tú empiezas a utilizar el término violencia de género, cuando empiezas a contabilizar te salen pocos casos, pero cuando empiezas más años a contabilizar te salen muchísimos. Va a pasar exactamente lo mismo con violencia económica, porque ahora mismo el 12% de todas las mujeres, pero es muy difícil de contabilizar. Es muy difícil que una mujer que lo haya sufrido pueda reconocerlo, porque está tan normalizado. Sí, exactamente, esa es la palabra, Eva. Está normalizado. El poder parece que tú cuentas el caso y parece como que la empresa y el dinero es de él, que tú no has trabajado, no sé, que tú no has hecho nada y yo he trabajado toda mi vida. Claro, y el dinero parece es ser suyo, que eso. y el dinero es el de tu familia. Siempre es eso. Nosotros el dinero éramos de las mujeres es el de la familia, el dinero de los hombres es suyo. Ellos son dueños, propietarios, y tú eres la que debe siempre el dinero. Sí, algo así. Entonces, además de que no se... La gente, yo creo que las mujeres muchas no somos conscientes de que nos está sucediendo eso porque no se le pone nombre, no se le etiqueta o se normaliza con la sociedad patriarcal en la que estamos, el que parece como que todo es de ellos, pero es que es así. Porque el prestigio, la fama y el dinero es de ellos, pero mire, si yo he trabajado toda mi vida, yo tengo que justificar de dónde los años que he estado trabajando en la empresa que he estado trabajando y todo lo que he hecho. Yo muchas veces siempre tienes que estar justificándote, presentando documentación y diciendo y siendo intachable. Y tú tienes que estar ahí, al pie del cañón. No lo entiendo muchas veces, la verdad. Yo creo que te pintan una cosa en televisión, la violencia de género, la violencia económica, el abuso, el maltrato psicológico, parece como que les pasa a las personas que vemos en televisión, a las noticias cuando ya no se puede hacer otra cosa porque la víctima ha sido, ha fallecido por consecuencia del exmarido. La han matado. Y eso parece, sí, la han matado. Eso parece que sí, es verdad porque lo ponen en la tele, pero probablemente si todos pensásemos en personas que están cercanas a nosotros, esa miente, se quiere aprovechar del marido, se quiere quedar con la casa, se quiere quedar con el dinero, no sé, debe de ser que todas las divorciadas de este país están ricas. Sí, deben de estar ricas. Nos venden un poco la imagen de mujer divorciada, sueldo en Nescafé, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, vosotros, ¿qué sentís cuando escucháis eso? Lo que te queda es toda la responsabilidad. Indignación. A mí me supone eso una indignación porque creo que todas
todas las personas, todas las mujeres que hemos pasado por un proceso así o que estamos pasando por un proceso así y lo ves que parece que te estás quedando, que te están pagando el viaje del verano, y tú dices, Dios mío, pero si yo hago malabares, yo no llego nunca, bueno, ¿qué llego a final de mes? Si yo si tengo algún tipo de ingreso el día 1, yo creo que no llego ni al 10. Y parece como, y tú escuchas la sociedad patriarcal, toda la parte, porque, claro, no solamente es violencia económica, la otra parte justifica, sin decir, sin presentar nada, es que me ha arruinado, me ha hecho, yo estoy embargada, yo tengo mi vivienda embargada por deudas de él, tengo una segunda hipoteca sobre mi vivienda de deudas de su empresa, que ha dejado de pagar. Bueno, pues voy a solicitar el código de buenas prácticas, me dicen que es que la que los quiero endeudar soy yo. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Es que es de locos. Si lo debe él y yo quiero salvar mi patrimonio y yo quiero endeudarlo, no lo entiendo. No, es que no lo entiendo. Solamente sé que están decidiendo por mí. A mí todavía no he sido escuchada. ¿No? Me lo niegan. Lo que diga él es lo que vale. Claro, y aquí se mete porque muchas mujeres no han venido aquí a esta entrevista, porque eso te hace sentir cada vez más pequeñita, te hacen sentir como un sujeto pasivo en vez de como un sujeto activo que puede coger y decir, no, yo necesito esto, es mi derecho y lo voy a conseguir. Entonces cada vez te hacen sentirte más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Juzgada. Ya no es solo en el juzgado, que es patriarcal también, es así. Es que la sociedad te juzga, ahora te visibiliza. Yo siempre he sido una persona muy discreta en mi vida. Bueno, pues hasta eso me inculcan desde la sociedad patriarcal y educación patriarcal. Ahora me expongo, pero no te creas que no es plato de buen gusto, ¿eh? Y como hay muchas mujeres como yo que yo hasta hace relativamente poco digo, es que si ahora me expongo se va a enfadar más, se va a poner, me va a hacer y donde yo ya estoy mal todavía voy a estar peor. Pero oye, llega un momento en la vida que tienes que encalascar y decir, bueno, pues me voy a empoderar y hasta aquí. Y gracias a Dios, pues está la plataforma afectados por la hipoteca, pues que están haciendo una labor encomiable, sinceramente. Están ahí y yo la verdad es que es muy emocionante, e increíble la labor que hacen. Estoy súper orgullosa y emocionada de ver todo el apoyo que están dando a la visibilización de las mujeres que estamos pues, en esta situación tan precaria y en manos de un sinsentido, porque esto es un sinsentido. Sí, yo creo que esta entrevista se puede resumir en los desahucios tienen nombre de mujer, porque es la realidad. Y la pobreza tiene nombre de mujer. Y la pobreza y el analfabetismo, el no tener educación, los trabajos de las mujeres son más precarios, más temporales. Nosotras más o menos ocupamos el doble mínimamente de horas a los cuidados que los hombres. Es decir, de una forma u otra nosotras nos quedamos en un suelo pegajoso, que es un término últimamente utilizado, que se está utilizando, y en el momento en el que queremos una especie de libertad, porque al final la libertad económica es importante, pues en el momento en el que te das cuenta de que hay un problema, de que hay una violencia sobre ti, cuando quieres salir no te dejan. Ese es el problema. O sea, primero, el primer paso es darse cuenta que ya es complicado y el segundo paso es salir. Cuando no tienes una vivienda no puedes acceder a un trabajo, no puedes acceder a otras cuestiones. O sea, una vivienda no es solo un derecho, sino también es un derecho que te ayuda a acceder a otros derechos, un trabajo digno, una educación, una sanidad. ¿Cómo vas a ir al hospital? ¿Cómo vas a ir a una cita si no tienes una casa donde tener un teléfono donde te llamen? Eso también es importante. O sea, una vivienda no es solo un derecho, sino también un objeto que te lleva a otros derechos. Entonces, lo que hacen es ir a la raíz, a lo más básico, que puede ser una vivienda, para quitarte lo que es toda tu vida y lo que son tus hijos. Entonces, muchas PAS, por ejemplo, de Barcelona, si no me equivoco, hablaban de que el 70% de las ejecuciones hipotecarias las sufrían mujeres. Y de ahí se habla de los desahucios tienen nombre de mujer. Sí, aquí también. En Málaga pasa. Yo aquí el 80% y me quedo corta si hablo de mujer. O sea, casi siempre, muy poco vemos caras de hombres afectados, que no es invisibilizar, porque obviamente ellos también tienen un problema y es muy grande. Pero muchas veces cuando hay un marido y una mujer, por ejemplo, que van a sufrir una ejecución, la que va a la reunión es ella, porque es la que está en la casa cuidando. Y él a lo mejor está intentando, yo qué sé, hacer otra cosa, buscar un trabajo, porque esos cuidados y esos roles también están muy,
marcados todavía, aunque creamos que no, y las crisis se marcan todavía más. Y con todos los problemas a los que tenéis que hacer frente día a día, todos los problemas, incluso los nuevos que mucha gente no conocíamos, como los que nos estáis comentando ahora, ¿cómo sentís que las televisiones, cuando hablen de vosotros, os tilden de estos son gente violenta, que lo que quiere es quitarle el derecho a los bancos de reclamar lo que es suyo? Que en programas de televisión solo veamos desahucios de vándalos, ¿no? Vándalos que ocupan vivienda. Vamos a poner los desahucios más violentos que encontremos. ¿Qué sentís con eso? O sea, bueno, eso es criminalizar. Criminalizar para hacerle el gran favor a la banca, para seguir expulsando a las familias de sus casas. No es otra. Porque, bueno, la criminalización, por ejemplo, de la ocupación, ¿de dónde viene? ¿De la mano de dónde viene? De las empresas que ocupan, de las empresas, por ejemplo, de seguridad de cámaras. De seguridad, que tienen su gran cliente en la Caixa, por ejemplo, de ahí viene la criminalización, y realmente las familias que vienen es por necesidad, ¿eh? No es porque tú te vayas de vacaciones y tengas una segunda vivienda y cuando vuelves te han ocupado la casa. Un modo de vida. No es así, eso no es así, porque eso baja a la calle en 24 horas. Las casas que son ocupadas son de los bancos y de los fondos buitres. Y lo que están haciendo desde los medios de comunicación es hacerle un grandísimo favor a la banca, a esos fondos buitres, para criminalizar, para que la gente sientan vergüenza de que están ocupando. Y incluso la familia llaman por teléfono a la policía porque están ocupando otra vivienda. Y digo, bueno, cuando tú te ves con niños pequeños, cuando tú te ves con niños pequeños que no tienes dónde ir, y ves que un vecino llama a la policía porque tú estás entrando para dar un techo a tu hijo a un piso de un banco, cuando a ti te quitan en una ejecución hipotecaria, que no lo olvidemos, que en la ejecución hipotecaria el banco se queda con todo lo que tú has pagado, no te devuelve lo que tú has pagado, y se queda con tu vivienda, que incluso cuando tú firmaste la hipoteca, al día siguiente la titulizaron, hicieron negocio con tu vivienda. No se quedaron quietos ahí, sino que te la quitan y vuelven a hacer negocio vendiéndola o cediéndola a un fondo buitre para seguir haciendo lo que hacen, especular sobre la vivienda. Y el gobierno ahora mismo pues está impasivo, no está haciendo nada porque está ahí la confrontación entre Podemos y el PSOE, pero realmente no lo resuelven. Para nada. Porque unos por otro, pero la realidad es que la gente no tiene un alquiler asequible porque son prohibitivos y están permitidos por el gobierno y el Estado entero. Están permitiendo las ejecuciones hipotecarias. Cuando el Tribunal Europeo ha dicho que el vencimiento anticipado es abusivo, pues el Tribunal Supremo de este país dice que si se cumple este requisito, pues que va a seguir para adelante. Y lo voy a hacer con carácter retroactivo. O sea, es de loco. Una ley con carácter retroactivo. Pues eso lo hace el sistema judicial nuestro, español, para la banca. Y no informan, exactamente, no informan a la gente. Informan de las obligaciones. Tú firmas un préstamo y te dicen todas las obligaciones que tienes, pero no los derechos. Es más, el Código de Buenas Prácticas, que debe de estar, o por obligación, puesto en todas las entidades financieras, tú vas a cualquier banco y no lo ves. Ni lo ofertan. Y te ves una ejecución hipotecaria. O sea que los alquileres, lo mismo. Si hay un fondo social de vivienda de todas las entidades financieras que esas viviendas no pueden superar un 30% de tus ingresos, ¿dónde está ese fondo social de vivienda que tiene que estar a la vista pública? ¿Dónde? Porque tú preguntas por las casas, te metes en cualquier entidad y coges las direcciones, te vas a ese banco y le preguntas, oye, que quiero alquilar un alquiler social de esta vivienda, ya no está. Uy, esa vivienda ya no sé qué. Y la quitan. Y te vuelve loco para buscar una vivienda, porque la quitan de en medio. ¿Cómo puede ser que al Ayuntamiento de Málaga, a nuestro alcalde, no le diga a la Sareb ni ningún banco cuántas viviendas tienen vacías? ¿Cómo es posible que una institución no le diga al banco cuántas viviendas tienen vacías? ¿Cómo es posible que el ayuntamiento no vea ni investigue el IBI de esas viviendas que no pagan?
ni las comunidades de vecinos que no las pagan. Eso podrían localizar las viviendas perfectamente y ponerlas a disposición de las familias necesitadas, las familias que no tengan recursos. ¿Por qué no lo hacen? Porque están endeudados con los bancos. Fundación Unicaja, Fundación La Caixa, Fundación, ¿pero qué hacéis? Si expulsáis a la gente de las viviendas, a las familias con niños, ¿dónde está la ley de protección del menor? Cuando esos niños van a la calle. Aquí en Málaga, el ayuntamiento lo que hace es que cuando viene un desahucio, cogen a la familia, lo meten 3 días en el hostal terminal, que tiene un contrato, tendrá un contrato con ellos, 3 días, ya ha pasado el desahucio, y en 3 días les plantan las maletas en la calle, ¿eh? Sí, y esos niños van a la calle, o mandan a ellos, a los padres, a un albergue, y los menores distribuidos por las familias. ¿Qué pasa con esos niños? ¿No velamos por el menor? ¿Nos saltamos a la torera los derechos de las medidas de? ¿Nos los saltamos? La inviolabilidad del domicilio, las necesidades de los menores, que no pueden ser desahuciados en una familia cuando no hay alternativa habitacional, todo eso no lo saltamos. Sí, pero es que existe un protocolo de desahucio, que es que tiene que haber una alternativa habitacional, y entonces sí se produce el desahucio. Alternativa habitacional de un hostal. O un piso patera, que existen en el Ayuntamiento de Málaga. Y en otros ayuntamientos, que meten en una casa 3 o 4 familias. Y cuando cumplen cierto tiempo, empiezan incluso, que hemos tenido varios casos, que los hemos puesto en los plenos del ayuntamiento, hemos llevado a las familias, porque los coaccionan cuando suelen ser extranjeros, de que le van a quitar la tarjeta de residencia, o que le van a quitar los niños, como no se vayan. Y esto está a la orden del día. Es que parece que el problema de la vivienda son solamente de la gente que vienen en busca de la paz, exactamente, y no, va mucho más allá. Va mucho más allá. Y son muchos años viendo cosas que de verdad que son de juzgado de guardia. Y las instituciones miran para otro lado. Y el juzgado mira para otro lado. Se lleva por delante todos los derechos constitucionales que tenemos. Y todos los derechos humanos están siendo atropellados. Y la ley del menor, los menores no los tienen en cuenta para nada. Para nada. Asistimos a desahucio incluso cuando hay bebés, cuando hay personas mayores que van a fallecer, cuando hay enfermedades gravísimas, van a la calle con el beneplácito del Poder Judicial y con el beneplácito de las instituciones. Y de forma coercitiva, la policía. Sí, totalmente. Y anda que no llegan multas cuando paras un desahucio diciéndote que has alterado el orden público, cuando no has alterado el orden público. Lo que has estado ha sido gritando, y en el momento en el que la policía ha tenido que pasar, la has dejado pasar. Pero utilizan eso para reprimirte y te meten unas multas y te meten un tal para que luego no vuelvas. O sea, lo utilizan mucho de ejemplo. Estamos hablando de que Málaga es la 4ª provincia con el alquiler más alto de toda España. O sea, estamos hablando que detrás de Guipúzcoa, me parece, está Málaga. O sea, después de Barcelona, Madrid, que tiene unos alquileres altísimos, donde estamos hablando de que los jóvenes tienen que utilizar el 90% de su sueldo para el alquiler, y esto no me lo invento yo, o sea, hace poco lo pusieron los medios, como El País. Estamos hablando de que los jóvenes, más del 90% de nuestro sueldo va al alquiler. Y en gente más adulta, más del 30%, que esto está dicho por la Unión Europea y por muchos medios, que la vivienda tiene que ocupar menos del 30% de tu salario. Claro, como tienes un salario que es una basura, pues ¿cómo vas a poder pagar un alquiler que cada vez sube más? Es decir, aquí es inversamente proporcional. Los salarios bajan, los alquileres suben. Entonces, claro, en la crisis es donde, o sea, claro, al final la paz, todo desahucio, se creó con la última crisis, ¿no? Cuando la gente se empezó a organizar, empezó a haber más conciencia. El problema es que como las crisis son cíclicas, ahora va a pasar esta, no nos vamos a poder recuperar y luego va a venir otra. Entonces, claro, a mí hoy no me toca, pero me va a tocar pasado mañana. En la próxima crisis ya voy a ser adulta. Va a ser tremendo ahora cuando el COVID esto digan, venga, vamos a empezar con las familias que se han quedado todos desempleados, y yo también entre ellas, vamos a empezar a ejecutar. El 9 de mayo acaba el estado de alarma y el 9 de mayo ya hay ejecuciones hipotecarias. Claro, porque se criminaliza ahora la ocupación, esperando el gobierno de que ahora va a haber mucha ejecución hipotecaria. Entonces vamos a empezar ya
a meter información de que los ocupas son, vamos, lo peor de lo peor. Pero se olvida decir que son ocupas de viviendas que son de bancos y de familias con niños. Eso es lo que eso no venderá, que entonces lo que ponemos pues son ocupas agresivos o ocupas lo que vende en televisión, pero no es la realidad. La realidad es que hay familias ocupando con niños y con necesidades que están popérrimos, están en la realidad miseria. Los es que la grandes violencia caseros. es no tener el derecho a vivienda. Sí, perdona, Claro. Pablo. Bueno, yo iba a comentar que los grandes caseros esperan que a partir del 9 de mayo haya unos 40.000 desahucios. 40.000 Claro, familias, tremendo. hogares, vamos a comprenderlo, que van a tener que salir de sus casas porque el país lo va a demandar. Pero dentro de eso tenemos que tener en cuenta que nuestras ciudades se configuran como uno y que esta crisis estamos viendo como muchas familias que vivían en zonas que van a saber que no pueden pagar alquiler en el futuro, ya se han desplazado. Y esas casas que está pasando, esos centros se siguen despoblando, seguimos perdiendo identidad de nuestras ciudades. Y otro dato importante, los jóvenes de entre 25 a 29 años, hay datos de que ya estamos viviendo más de un 50% todavía en casa de nuestros padres. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Por qué una juventud formada tenemos que estar siempre bajo los criterios especulativos de no poder pagar un alquiler, aunque trabajemos, y tener que hacernos siempre a los anglicismos del cohousing, co-living, para tener una vida totalmente precaria? ¿Por qué tenemos que siempre coger las maletas e irnos y después tener la idea en la cabeza de que en algún momento tenemos que volver a la casa de los padres, quiero decir, por cómo están las cosas? Sí. Dicen co-living para no no... decir que estás precario y no puedes pagar, no puedes alquilar un piso tú solo. Es Claro. la forma de romantizar la pobreza. Sí, cohousing. Y las movilizaciones que estamos viendo de los centros de las ciudades, de gente que ya no va a poder pagar los alquileres en centro, y la turistificación que veremos ahora para intentar salir de esta, como siempre hemos hecho, como siempre ha hecho la Junta de Andalucía, vamos a decirle. Made Pues, in ¿verdad? España. Sí, Marca España. generará unos centros y una identidad de ciudad, que al final la vivienda y luchar por la vivienda es luchar por la identidad de una ciudad y contra la gentrificación de los lugares, contra la gentrificación. Y los barrios populares de cerca de los centros ya estamos viendo como las familias no pueden pagarlo y se desplazan incluso antes de verse en un lanzamiento, en un desahucio. Por la propia vergüenza que eso genera en la familia, pero por lo que tú has dicho antes, Alejandro, por cómo se criminaliza esto de vivir y de querer vivir dignamente desde los medios de comunicación. Es una Pero manera de dividir a la sociedad y la opinión de la sociedad para que se posicione desde el lado más fuerte. Nos utilizan a través de los medios de comunicación para que después se normalice esos desahucios y la sociedad no reaccione como tal. Es lo que se está haciendo. Y se está preparando ya el camino. Lo que están haciendo es preparar el camino. Nosotros os vamos a desear mucha suerte en vuestra lucha y ya estamos con vosotros.